La impresionante cantidad de empresas de primera línea que anunciaron despidos masivos de personal en las últimas semanas marca no solo la profundidad de la crisis económica en Estados Unidos, sino además lo errado del diagnóstico con el que el gobierno de George Bush encaró el problema. Tan solo en la última semana se sucedieron los anuncios de supresión de empleos en más de una decena de firmas de primerísima línea, como respuesta de estas empresas líderes a balances con pérdida o reducción de ganancias, o simplemente frente a la previsión de caída en la demanda. Casi al mismo momento que Barack Obama conseguía el apoyo de la Cámara de Representantes al plan de estímulo por 825 mil millones de dólares para detener la caída de la actividad económica y la destrucción del empleo, desde distintos búnkers empresarios lanzaban planes de reducción de puestos de trabajo por decenas de miles. El anuncio del fabricante aeronáutico Boeing a principios de semana de un plan para eliminar 10.000 empleos este año se supuso que sería la noticia negra de la semana. Pero esta presunción pronto se mostró como ingenuamente optimista. En una sucesión que pareció imparable, otras empresas fueron sumando sus propios anuncios de ajuste de planteles laborales. El gigante de las telecomunicaciones AT&T tuvo utilidades en el cuarto trimestre por 2.400 millones de dólares, cifra que parece de gran magnitud, pero que es 25% inferior respecto de igual periodo de 2007. Conclusión: la firma lanzó un programa para eliminar 12.000 puestos de trabajo para reducir costos por 617 millones de dólares. El portal de internet AOL, perteneciente al consorcio Time Warner, anticipó que eliminará 700 puestos de trabajo como respuesta a la caída de ingresos publicitarios. La cadena de cafeterías Starbucks, que ya había anunciado el cierre de 600 locales, agregó esta semana otros 300 establecimientos a la lista, 200 de los cuales se encuentran en territorio estadounidense. Este redimensionamiento supondrá la eliminación de 6.700 puestos de trabajo. El detonante fue la caída de sus ventas en el último trimestre del 9%. Ford también se sumó a mediados de semana a esta ola de despidos al anunciar el recorte de 1.200 empleos en su división créditos. Pero esta suerte de cadena de masazos no es más que la continuación de las noticias ya conocidas en las semanas anteriores. La reducción de 5.000 empleos en los próximos 18 meses por parte de Microsoft, o el despido de una cantidad similar de empleados de Intel, la mayor fabricante de chips, son tan solo la evidencia que la crisis también golpea fuerte en el sector de la informática. IBM, Sprint Nextel, Texas Instruments, Google, Hewlett Packard y Motorola son también parte del listado de firmas tecnológicas que anunciaron fuertes reducciones de personal en las últimas semanas. Además de la aeronáutica, el sector automotor y las tecnológicas, otras actividades como la construcción y la industria de electrodomésticos se agregan a los rubros en los que las empresas líderes han dispuesto la salida masiva de personal como estrategia de sustentabilidad de sus balances. El Departamento de Trabajo anunció que sigue creciendo la cantidad de solicitudes de subsidio por desempleo. La proporción de desempleados en relación a la fuerza laboral es ya el más elevado desde agosto de 1983. Lo peor es que no se habría tocado fondo. Las previsiones indican que al menos 35% de las multinacionales reducirán personal a lo largo de 2009. La trayectoria que dibujó la crisis demostró que el sector bancario, con 166.000 empleos destruidos, no sería el único perjudicado, y que el problema no se resolvía con megaplanes de salvataje e inundación de liquidez para el sector financiero.
Detrás de la apariencia de un fuerte intervencionismo estatal nacionalizando bancos, que muchos confundieron con keynesianismo, se ocultó una receta que seguía respetando el credo monetarista para concebir el origen y solución de la crisis del capitalismo. Obama, en este contexto, enfrentará el debate en el Senado acerca de la eficacia del plan de estímulo de más de 800.000 millones de dólares. Su formulación de que deberán ser las empresas y el empleo el motor del crecimiento es, por ahora, el principal rasgo diferenciador de la gestión precedente. Pero no deja en claro si está suficientemente alejado de una interpretación neoliberal de la actual crisis capitalista. Decíamos, medio en broma, medio en serio, hay que escribir un poema que se llame La lapicera de Obama, o una canción del grupo Miranda, La lapicera de Obama. Lo veíamos ahí con su lapicera firmando, no para de firmar el muchacho, y yo pensaba en lo que tiene que ver con la pérdida de empleo. Si se está queriendo reanimar la economía, si se está queriendo reactivar, inyectarle energía, dejar a la gente en la calle, parece todo lo contrario. Exactamente, y fíjate que estamos hablando de cantidad de gente muy importante, de salarios muy importantes, es decir que acá va a haber una pérdida de consumo bastante importante para la economía de Estados Unidos, más allá de que allá funcione de otra forma el seguro de desempleo y otro tipo de ayudas sociales. Pero evidentemente acá hay un problema, me parece, de concepción de la crisis inclusive, porque esta fórmula, digamos, del ajuste, es decir, bueno, las empresas están en dificultades, entonces lo que hacen es ver cómo equilibran sus cuentas, entonces para equilibrar echan gente. Bueno, una vez que encuentran el equilibrio, diría la teoría, bueno, arrancan desde un estado de salud más aceptable. Bueno, esto globalmente no funciona así, porque sucede lo que vos estás diciendo. Todo se retrae porque todo el mundo echa gente. Entonces, esto va a profundizar la crisis, no la va a resolver. Es decir, se está todavía pensando, me parece, con el criterio, con el concepto monetarista, del tema de que el ajuste es una medida de equilibrio para arrancar desde un lugar más sano. Y esto, te digo, muchos hablan de keynesianismo por la cantidad de gasto público que hay en esto. Esto de keynesianismo no tiene nada. Bueno, pero ahora es exactamente lo contrario. Pero por eso te pregunto, ¿y hasta dónde tienen que llegar el Estado? Porque se viene hablando de si el Estado, de lo que hablábamos la vez pasada con Gambina, incluso acá, en realidad el Estado se tiene que hacer cargo de los bancos en Estados Unidos por un tiempo, como sugieren algunos, definitivamente. ¿Cómo es? Bueno, usando un poquito el ejemplo que vos dabas, la lapicera de Obama. La lapicera de Obama me parece que cada vez es más lenta con respecto a la velocidad que está tomando la crisis. No sé si le va a alcanzar a Obama el tiempo para firmar tantos decretos para compensar lo que le va sucediendo o le va agregando la crisis como problema a la economía. Entonces, el tema es cómo se logra ese quiebre de decir, bueno, se para la tendencia esta, la inercia hacia profundización de la crisis y se empieza a revertir. El tema de los bancos, el tema de solucionar el tema de los bancos, tampoco fue una solución. Fue salvar a un sector porque se pensó, si explota esto, ya no controlamos nada. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, tanto el anterior como este que en un sentido ratificó la línea, dijo, salvemos los bancos. La diferencia que le puso de matiz Obama, que no es poco el matiz, dijo, hay que salvar el empleo, hay que salvar la producción porque el motor de crecimiento sigue siendo ese y no el sector financiero. En el discurso está bien, en los hechos todavía no le encontró la forma, inclusive estas novedades que hemos tenido. En el informe describíamos muchas de las novedades de esta semana, por no tomar lo que había pasado en los últimos 2 meses, porque es infinita la cantidad de empresas que han desplazado gente y de a miles. Entonces, esto se sigue acelerando, sigue siendo un problema que todavía Estados Unidos en gran medida lo está sufriendo fronteras adentro. Hay que ver qué pase cuando esto se empiece todavía a digamos, dispersar más con el resto del mundo, porque esto que está sucediendo en el resto del mundo es un poco reflejo de lo que pasa en Estados Unidos, pero no una consecuencia directa. Todavía me parece que hay una etapa más grave que todavía la bueno, tenemos. Bueno, ahí viene la otra pregunta que te hago yo siempre. ¿Y cuánto nos va a repercutir? ¿Cuánto va a repercutir acá? No en la Argentina, digo, en la región. Sí, yo creo que no evita a nadie. Ayer Bachelet hablaba del vendaval que está llegando a Chile, por ejemplo. Fíjate lo que sucedió esta semana con el tema de Brasil, cuando Brasil se alertó por el tema del desequilibrio comercial que tuvo, exportaciones en caída, importaciones en suba, y estableció las licencias previas para importaciones. Una medida restrictiva
que provocó la reacción de los países vecinos. Es decir, ya se empiezan a adoptar algunas medidas extremas de proteccionismo para tratar de evitar el impacto. Pero esto siempre tiene contraindicaciones, digamos. Genera conflicto con otros países que por ahí no eran a los que se apuntaba. Seguramente Brasil pensaba más en China o en los países asiáticos que en las exportaciones de Argentina o de Uruguay, que fueron los que salieron a reclamar. Es decir, no hay fórmulas, pero evidentemente ya muchos empiezan a cubrir ante la posibilidad de que ya la crisis se le está metiendo en el patio de la casa.